Hoy, como saben, vamos a hablar de esquizofrenia con las especialistas que tenemos aquí, así que les pido un fuerte aplauso para ellas. Y bueno, les voy a dar la bienvenida. Ellas son la doctora psiquiatra Ana Araujo, que es también ex docente de la Facultad de Medicina. Fuerte el aplauso para ella, por favor. También tenemos a la psiquiatra Teresa Pereira, que también es ex docente de la Facultad de Medicina. Fuerte el aplauso. Y junto a ellas las acompaña la licenciada en Trabajo Social y magíster en Trabajo Social, Selmira Ventura. Fuerte el aplauso, por favor. Y bueno, los dejo con ellas. Ellas, como saben, van a tratar el tema de la esquizofrenia. Y bueno, después de que ellas hablen, como saben, como venimos haciendo en estas mesas de diálogo, después ustedes van a tener la instancia de participar y de charlar con ellas. Bueno, adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Está prendido? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, yo soy entonces Teresa Pereira. Y estuve pensando cómo poder acercar un tema que es bastante complejo para que pueda ser clara mi exposición y que podamos entendernos. De todas maneras, la consigna sería que lo que hablemos nosotras tres sea más que nada un disparador. No queremos dar una clase complicada ni que ustedes salgan de acá teniendo conocimientos precisos, ni ningún tipo de estrés, sino que todos puedan de alguna manera transmitirnos cuál es su experiencia y qué preguntas tienen, ¿verdad? Bueno, nosotros para acercarnos a una persona, los psiquiatras lo que hacemos es una entrevista clínica. Charlamos con la persona y tratamos a través de su sufrimiento de entender cuál sería el padecimiento que lo trae a nuestra consulta. A eso podemos llamarlo genéricamente cuál es la clínica de cada enfermedad, porque en definitiva es eso lo que hacemos. Vemos a alguien que necesita algún tipo de ayuda, que tiene un sufrimiento y tratamos de ver, porque es muy importante para poder hacer un tratamiento adecuado, empezar por un diagnóstico correcto. La esquizofrenia es una enfermedad que llevó, yo diría, siglos poder entenderla. Es una enfermedad que no se nota de entrada, que hay que realmente tratar como de meterse en la cabeza de la persona para poder comprender cuáles son sus sufrimientos. No hay ningún examen de laboratorio, no hay ninguna placa, no hay ninguna tomografía que pueda decirnos esto es una esquizofrenia. Y sin embargo, es una enfermedad perfectamente diagnosticable que existe en todo el mundo, en Japón, en Islandia, en Uruguay, y los síntomas son similares y permiten hacer un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico apropiados. Entonces, ¿cuál sería el centro? ¿Cuál sería la manifestación que permite entender que estamos frente a un paciente con esquizofrenia? Bueno, lo primero que está en todos los libros es que se trata de un trastorno del pensamiento. La persona tiene una alteración que, por supuesto, nuestros pensamientos son lo que nos hacen hablar. Así que si hay una alteración del pensamiento, va a haber también una alteración del lenguaje. Y también va a haber una alteración de cómo actúa esa persona. Es una enfermedad que tiene una frecuencia en todo el mundo del 1%. O sea, que sin ser una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad frecuente. 1 de cada 100 va a tener una esquizofrenia. Entonces,
¿Qué quiere decir esto de que hay una alteración? Después vamos a dar lugar a las preguntas. No todos tienen, claro, por supuesto. Vamos a hablar de generalidades y después lo que sea un caso particular o una inquietud particular, bueno, trataremos de responder. Como ejemplo de esta alteración del pensamiento podemos poner muchos. Por ejemplo, podría ser alguien que siente que sus pensamientos pueden ser transparentes. Los demás pueden leerle lo que él piensa. Eso por supuesto que provoca un sufrimiento muy grande, porque si hay algo que es íntimo y que podemos estar tranquilos, que nadie puede percibir, es lo que pensamos. Imaginen el sufrimiento de alguien que siente que sus pensamientos son transparentes para los demás. Otro tipo de alteración que podría tener alguien con esta enfermedad, obviamente yo voy a hablar de generalidades, pero cada caso es distinto. No hay una esquizofrenia, hay personas que tienen esquizofrenia y cada persona tiene su propia historia, cada persona tiene sus aspectos sanos, saludables, sus fortalezas y sus fragilidades, ¿verdad? Como ejemplos, entonces, puede ser que la persona intuya, siente que hay un complot contra ella, que le quieren hacer daño, que lo quieren perjudicar, que hablan mal, que hablan de su sexualidad, que hay micrófonos en las paredes que les han puesto para que los vigilen. Lo que quiero transmitir sobre todo con estos ejemplos es el nivel de sufrimiento que va a tener esa persona. A veces uno puede, porque claro, como cualquier enfermedad, hay enfermedades más leves y hay enfermedades moderadas y hay enfermedades graves. Entonces puede ser que uno tenga un compañero de trabajo que en realidad tenga una esquizofrenia, pero uno no es psiquiatra. Si no es psiquiatra, charla con él de cosas del trabajo y no percibe la alteración del pensamiento, la alteración del juicio de realidad. Y hay otros que sí, que capaz que hablamos dos palabras y decimos, qué raro esto que dijo, ¿cómo puede creer? No sé, por ejemplo, podría tratarse de alguien que dijera, bueno, yo puedo hablar con los muertos, yo puedo hablar con los marcianos, cosas que llamen mucho la atención y que cualquiera diga, bueno, esta persona debe tener una alteración de su pensamiento, ¿verdad? Es una enfermedad además que, como vamos a ver un poquito más adelante, no afecta solo al propio paciente, sino que afecta a toda su familia. Va a involucrar a la familia, porque, por ejemplo, una persona con esquizofrenia puede tener mucha dificultad para trabajar. Entonces, no va a poder mantener su casa, va a haber que ayudarlo, va a haber que protegerlo. Y no tenemos que confundir que esa falta de voluntad para realizar el trabajo sea porque es vago, porque es haragán. A veces puede ser un síntoma de la propia enfermedad. Por eso, esta campaña en pro de la salud mental se ha como centrado mucho en combatir el estigma, poder entender qué es la enfermedad mental para no tener prejuicios, no juzgar y tratar de entender. Esta enfermedad afecta sobre todo a gente joven. Quizás también por eso es muy trágico, ¿verdad? Puede empezar en la adolescencia. El pico de su edad de comienzo está entre los 16 y los 30 años y es muy rara después de los 40. Por eso
un consuelo de algunos veteranos es decir, bueno, ya esquizofrenia no voy a tener, ¿verdad? Porque es muy rara después de los 40 años. En general es o más frecuente en los hombres, aunque esto es discutido, pero sí seguro que son más jóvenes cuando se trata de hombres que de mujeres. En la mujer el debut, el comienzo de la enfermedad en general es un poquito más tarde. A veces, al empezar en la adolescencia, es difícil hacer el diagnóstico de una esquizofrenia porque ya el propio adolescente puede tener algunos comportamientos, algunos pensamientos, por ejemplo, bueno, todos me miran y capaz que, bueno, es parte de la adolescencia con todos esos cambios que hay en el cuerpo del varón, en el cuerpo de la chica, pueden ser que por esos cambios que tienen que ver con la adolescencia, que él sienta que lo miran, es parte de la etapa de la vida. O si es más extraño, si por ejemplo un adolescente dice, no, todos me miran porque tengo, no sé, una nariz enorme, monstruosa, y uno lo mira y tiene una nariz normal, eso puede ser un síntoma de esquizofrenia. Pásame un poquito al anterior, porque quería recalcar una cosa que es muy importante, que como cualquier enfermedad, cuanto antes se trate, mejor va a ser la evolución, mejor va a ser el pronóstico. Y lo que a veces vemos en los consultorios es que la familia trata como de prestarle salud, decimos, a su hijo, a su hija, y consulta tarde. Vienen después de años, vienen diciendo, bueno, mi hijo hace 3 años que no come con nosotros, que está encerrado en el cuarto, que no sale, que no tiene amigos, que no tiene novia. Y en realidad pasaron 3 años de una enfermedad sin tratamiento, ¿verdad? A veces sí se nota este tipo de síntomas, un alejamiento de los demás, un distanciamiento afectivo. Si a eso se suma síntomas de desconfianza, de sospecha, de que le están haciendo daño, de que hablan mal, de que lo miran mal, eso, y sobre todo si hay antecedentes familiares de esquizofrenia, tenemos que estar muy atentos. Por eso puse ojo, por favor, consulten. Muchas personas que tienen esquizofrenia además usan drogas. Nosotros hablamos de comorbilidad, que quiere decir 2 enfermedades al mismo tiempo. Entonces, en realidad hay mucha investigación, por ejemplo, con el tema de la marihuana. Si es que empezó primero la esquizofrenia y luego la persona empezó a usar marihuana como buscando algún efecto sedante, tranquilizante para todos estos sentimientos como aterrorizadores que tiene en su interior, o si es la marihuana la que puede predisponer a que exista un episodio psicótico, un episodio inicial de esquizofrenia. Es un tema muy polémico, muy debatido, que por suerte se está investigando, pero que hay bastante acuerdo que si la persona empieza a usar marihuana muy joven, cuando el cerebro, porque el cerebro demora mucho en terminar de formarse y en la adolescencia hay cambios muy importantes a nivel de las neuronas, que son las células que forman nuestro cerebro, y el usar un tóxico a esa edad seguramente, esto lo dicen las investigaciones, la marihuana puede disparar seguramente en alguien que tenía alguna predisposición genética un cuadro de esquizofrenia. Las preguntas las dejamos para después, por favor. También la nicotina, hay muchos pacientes que tienen esquizofrenia, muchas personas con esta enfermedad que
usan la nicotina de una manera exagerada, fuman 3, 4 cajillas de cigarrillo por día. Eso ha hecho que se estudie en especial por qué necesitan tanto la nicotina y se ha visto que podría ser que la nicotina de alguna manera los despierte, los estimule, les mejore las capacidades de memoria y de aprendizaje, y por eso es una asociación muy, muy frecuente. De todas maneras, todas las complicaciones del cigarrillo se van a ver en ellos, por supuesto. Otro hecho que es muy trágico es el aumento de la frecuencia de suicidio en estas personas. El 10% de los esquizofrénicos cometen suicidio. Eso es un motivo más para insistir en la necesidad de un tratamiento adecuado. Hay algo que es bastante claro y es que es una enfermedad que tiene muchas causas, no una sola, pero sí se ha visto en estudios de poblaciones que si la persona tiene antecedentes familiares, es decir, padres, abuelos, tíos con esquizofrenia, va a aumentar el riesgo de que ella también tenga. Pasa, si es un familiar de primer grado se consideran los padres y los hijos, pasa del 1% que yo le decía que es a nivel general la frecuencia de la esquizofrenia, pasa al 10%. Y si se trata de un gemelo idéntico, ese 10% pasa a un 45-65%. O sea que es incuestionable que hay un factor que es genético. No es el único, porque hay personas que no tienen ningún familiar con esquizofrenia y de todas maneras tienen una esquizofrenia, y al revés. Así que es uno de los factores. Otro de los factores que se está investigando mucho es lo que se llama el neurodesarrollo, es decir, cómo el cerebro de un feto, de un bebé en el útero materno, se va desarrollando. Porque lo que se sabe hace muchos años es que una virosis, por ejemplo, en el embarazo, problemas del parto, pueden predisponer también a esta enfermedad. Y después quería decirle 3 palabritas de tratamiento, porque por suerte, si bien es una enfermedad, como vimos, grave, tiene tratamiento y pueden mejorarse mucho los síntomas. Si bien no se puede curar, no podemos decir, bueno, ya está, no hay que hacer nada, sí podemos aliviar el sufrimiento de estas personas. El tratamiento tendría como 3 pilares. Uno son los fármacos, los remedios. Otro es una psicoterapia con ciertas características. Y otro es el tratamiento llamado psicosocial o de rehabilitación, que después la doctora Araujo nos va a profundizar. Esta es una página en español del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, que tiene como videos, documentos, publicaciones para todo público que son muy claros, pero muy serios al mismo tiempo. Si alguno quiere anotar para después mirar, les traje esa dirección. Bueno, muchas gracias por la atención. Entonces, ahora les voy a presentar a la doctora Ana Araujo, que nos va a hablar de cuál es el tratamiento psicosocial o de rehabilitación que está indicado en estas personas. Bueno, buenas tardes. Qué lindo ver esta carpa llena de gente, caras conocidas, usuarios de los servicios de rehabilitación, ejemplos de recuperación, que es lo que yo voy a contarles ahora, de qué se trata, ¿no? Como bien explicó la doctora Pereira, el tratamiento de la esquizofrenia incluye, bueno, el tratamiento farmacológico y las intervenciones psicosociales. Y bueno, de eso vamos a charlar un ratito ahora. Después sigue Selmira contando otra parte que tiene que ver también con el proceso de rehabilitación, y después abrimos la charla a que ustedes nos pregunten, nos digan qué les pareció, ¿sí? De ahí nos ponemos a intercambiar.
Bueno, lo principal de la rehabilitación es que debe ser concebida desde una amplia perspectiva de derechos humanos. Es decir, quienes trabajamos en rehabilitación debemos tener claro de que el objetivo principal es promover que la persona haga ejercicio pleno de la ciudadanía. ¿Qué implica el ejercicio de la ciudadanía? Poder disfrutar de la familia, del trabajo, de la capacitación, de la cultura, del ocio, de las vacaciones, de esas áreas que componen la vida de todos. A veces cuando hay un trastorno mental se ve afectada, ¿no? El acceso a esas áreas, el disfrute, habitar esas áreas de la vida. Entonces, bueno, la rehabilitación consiste en ayudar a la persona a poder acceder a eso, ¿no? Y también trabajar con la sociedad para permitir ese acceso. Y también en eso estamos ahora, ¿no? En eso también consiste esta campaña, en abrir puertas, en aumentar la información para que la accesibilidad mejore. Entonces, las personas que transitan o transitaron una situación de enfermedad mental, en algún grado ven afectadas estas áreas de la vida, como ser el desempeño social e interpersonal, el autocuidado, las tareas domésticas cotidianas, hacer los mandados, cocinar, ordenar la ropa, pagar las cuentas, ocuparse de una casa, ocuparse de sí mismo. Habilidades que la persona tuvo, pero a veces por la aparición de una enfermedad mental son habilidades que se dejan de lado, entonces se van como perdiendo. No se pierden, ¿no? Pero son como funciones que la persona va dejando y siente que están perdidas. También, bueno, el manejo del dinero, el uso del transporte, la falta de acceso a la capacitación o experiencias laborales. Esto puede ser como consecuencia de esas habilidades que se han ido perdiendo o por la desventaja social que implica tener una enfermedad mental, ¿no? Que hace que las personas no puedan acceder después a todas estas cosas tan importantes de la vida. Estas cosas conllevan siempre, bueno, al aislamiento, ¿no? La persona ante estos fracasos, a esto que no le va bien, termina, bueno, perdiendo también la esperanza y quedando un poco aislado, ¿no? A lo que se suma que la sociedad a veces no puede comprender todas estas cosas que bien explicaba la doctora, entonces aísla, ¿no? Y ahí es como un círculo vicioso que hay que romper. Todos estos factores sumados generan una pérdida de autonomía y situaciones de dependencia. Y cuando estas situaciones de dependencia se prolongan a lo largo del tiempo, la persona se cree que siempre va a ser así, ¿no? Entonces pierde la confianza en sí mismo de decir, bueno, si yo durante 3 años no he podido ser quien fui, nunca más voy a hacerlo, ¿no? Esto tiene un impacto en la autoestima terrible, pero que se repara. Entonces, para esto, para pensar en la rehabilitación, en recuperar, en ayudar a que la persona reconstruya todas estas cosas que tienen que ver con la identidad, con la autoestima, con el acceso a estas áreas de disfrute, requiere apoyos, ¿no? Que en eso consiste la rehabilitación, que es un conjunto de estrategias y de herramientas que van desde el primer momento, cuando uno se contacta con la persona que tiene un problema de salud mental, en la sala de internación, en la policlínica, así como a lo largo de todo el camino por los dispositivos, desde el centro de rehabilitación y de los otros dispositivos más complejos. Yo ahora les voy a contar un poquito de qué se trata lo que se hace en un centro de rehabilitación, que es de donde yo tengo más experiencia de trabajo. Ahí es donde trabajamos sobre todo el desarrollo de los aspectos sanos, ¿no? Si bien, por supuesto, que los síntomas de la enfermedad son a atender, el tratamiento farmacológico es fundamental, pero en rehabilitación no nos enfocamos tanto en la sintomatología, sino en todas las otras áreas que es la persona, ¿no? En recuperar todo aquello que la persona también es, o fue y tiene que volver a ser, ¿no? Los dispositivos comunitarios son estos centros de rehabilitación, que llamamos así, combinan distintos abordajes para el fortalecimiento personal desde la experiencia grupal. El grupo es una herramienta fundamental que se aplica en la mayoría de los centros de rehabilitación, la potencia terapéutica del grupo, de estar con otros que viven lo mismo que uno, ¿no? Nosotros pensamos que nadie mejor que una persona que sufrió lo que es la enfermedad mental o que la sufre puede ayudar a otro que está pasando por lo mismo.
¿no? Eso es muy esperanzador para alguien que llega a un grupo y encuentra gente que ha pasado por su misma situación y está muy bien, y está trabajando y está ayudando a otros. Son espejos donde la persona llega y se mira y encuentra diciendo, bueno, está, entonces no es tan terrible lo que me está pasando, ¿no? De esto se puede salir con trabajo y compromiso, pero uno puede mejorar. Acá hay muchos ejemplos que los estoy mirando. Muy bien. Entonces, lo que hacemos en rehabilitación es eso, un conjunto de acciones y actividades que propician la revinculación del individuo con el medio. Esto se hace, a través de espacios psicoterapéuticos grupales que ayudan a esto, a encontrarse con otros, a la ayuda de pares, al conocimiento de sí mismo, ¿no? Que es como emprender un camino con otros para aprender a manejar la enfermedad, que los síntomas puedan pasar a un segundo plano y uno poderse contactar, ¿no?, con las cosas que le gustan, con lo que quiere hacer, a que los síntomas de la enfermedad no sean un freno, ¿no?, y que la persona pueda aprender, que se conozca, que sabe en qué momento se siente peor, en qué momento escucha más voces, cómo hacer para lidiar con eso y que eso no sea una barrera para su vida cotidiana. Todo eso se aprende en el grupo, se trabaja en los espacios psicoterapéuticos grupales que hay en todos los centros de rehabilitación, en la mayoría de los departamentos del país, y que hay varios acá en Montevideo, que ahora les voy a dar un link para que puedan encontrar estos lugares. También se trabaja, esta es larga, sí, se trabaja a nivel de talleres artísticos, expresivos, talleres de deporte. Los talleres en rehabilitación son como una excusa, como una herramienta. Por ejemplo, en un taller de plástica no importa hacer algo lindo para mostrarle a los otros, sino lo que importa es cómo uno se siente durante el proceso, ¿no? Que los talleres son como una oportunidad para estar con otros, para sentirse cómodo con otros, para expresarse, para expresar las características de cada uno, ¿no? Para encontrar habilidades nuevas. Este es como el objetivo de los talleres, que son varios. En general, en la mayoría de las instituciones hay una gran variedad y que cada persona tiene que ir eligiendo qué es lo que le gusta hacer y cuál es el que quiere probar. Otra cosa que es muy importante y que tiene que ver también con lo que decía la doctora Pereira, en rehabilitación es muy importante trabajar en la estimulación cognitiva, porque a veces la enfermedad, en personas muy inteligentes, afecta áreas de lo cognitivo, como la atención, la memoria, la capacidad de ejecutar actos comunes, como de repente ir, pagar una cuenta, después volver, no sé, cosas como las secuencias, como cosas técnicas en las que no me parece como entrar ahora, pero el entrenamiento en lo cognitivo, que se hace a través de los talleres y en talleres específicos, hace que la persona, después de pasar un tiempo por un servicio de rehabilitación, recupere esa agilidad mental que lo hace sentir igual que otros, ¿no? Y que a veces la enfermedad es como que entorpece un poco eso que uno sentía, ¿no? Que a veces los usuarios nos dicen, yo siento que antes pensaba más claro, ¿no? Personas muy inteligentes y muy capaces. Eso se entrena, eso se recupera. Otra cosa que también se trabaja en los centros de rehabilitación, una vez que la persona transitó este proceso con otros de fortalecimiento, de recuperar la esperanza y la autoestima, es de repente iniciar algún curso de capacitación en algo que le gustaba, o hacer alguna pasantía laboral. Los centros de rehabilitación conectan con otros dispositivos de rehabilitación, por ejemplo laboral, que tenemos en Montevideo y que son muy buenos, para hacer pequeñas experiencias de lo laboral sin tanta exigencia como en un trabajo normativo, no en un trabajo común. Son como experiencias para que la persona pueda ir de a poco volviendo a la cancha grande, como le decimos, ¿no? Nosotros, como volviendo al trabajo normalizado, pero sin tirarse al agua, digamos, como probándose en bajos horarios, en contextos más flexibles. ¿Me van siguiendo? Está. Porque yo soy muy charlatana, a veces me voy por las ramas. Esta es la última, el último comentario que voy a hacer de esta diapositiva, que los centros de rehabilitación brindan espacios para contención y apoyo a las familias. La familia es fundamental que esté implicada en el proceso de rehabilitación de la persona que quiere recuperarse. En primer lugar, porque es quien está todo el tiempo con él, quien convive y quien más lo puede ayudar a sostener los cambios que se van generando desde el centro de rehabilitación. Eso es muy importante. Otra cosa es que, para el familiar, así como para la persona que sufre una enfermedad mental, se genera también un gran impacto en la vida, ¿no? Cuando,
su familiar enferma, cuando cambian los planes familiares, cuando hay que acomodarse para cuidar al otro. En general el familiar, la madre, el padre, la esposa, el esposo, tienen que dejar sus proyectos personales de lado para cuidar, ¿no? Entonces queda como la persona dedicada a eso, perdiendo todos sus otros roles, ¿no? Todas sus áreas de disfrute que hablábamos hoy. Esto, una vez que la persona empieza un proceso de recuperación, el familiar tiene como, bueno, que buscar un nuevo lugar, ¿no? Que animarse como a buscar también su propia recuperación. Y eso genera un impacto en la persona que se está recuperando, en la persona que tiene el diagnóstico de enfermedad mental, genera algo muy positivo, ¿no? Porque en general las personas que tienen un problema de salud mental a veces se sienten como una carga, ¿no? Como diciendo, ay, mira, a mi madre todo lo que dejó de hacer por cuidarme. Y bueno, al ver que el otro también mejora, es como que todo empieza como a encaminarse en un clima mucho más saludable, familiar y de menos tensión. Sí, ahora sí. Muy bien, hay cosas que ya dije. Para resumir más o menos qué implica empezar un tratamiento de rehabilitación, implica reposicionarse en un nuevo lugar, ¿no? Salir de ese rol pasivo, de enfermo, como pasivo de una persona dependiente que debe recibir cuidados, sino a pasar a asumir un lugar protagónico en la vida, de decisiones, de responsabilidad sobre la propia salud y también, bueno, de pensar cómo quiere seguir de aquí en adelante, comprometiéndose con ese plan terapéutico que se hace con la persona y con la institución, ¿no? Ahí es muy importante hacer un inventario de fortalezas, ¿no? Nosotros en rehabilitación hacemos mucho eso, nos sentamos a armar un proyecto terapéutico y ahí le preguntamos a la persona, bueno, ¿qué es lo que te gustaba hacer? ¿Qué has hecho? ¿En qué has trabajado? ¿Qué te gustaría hacer de aquí en adelante? Para armar pequeños proyectos a mediano, corto plazo que sean realizables, ¿no? Y disfrutables para la persona, que tengan que ver con las expectativas propias, no con lo que otros dicen, ni lo que nosotros los técnicos decimos sobre esa persona, sobre lo que cada uno quiere, su deseo en relación a su vida, ¿no? Para construir una vida con sentido, y el sentido de la vida de uno, solo uno lo puede dar, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahí va. Muy bien. Esto que decía, que es, bueno, estas cosas ya las comenté. Lo que es muy importante es que los técnicos podamos brindar a las personas que llegan a nuestro servicio esto, ¿no? La esperanza, y que también los usuarios, como ejemplos, ¿no? Que decía acá, personas que son ejemplos de rehabilitación, también sean promotores de esperanza en los otros, ¿no? Que ese es un enganche fundamental para animarse a iniciar un proceso de recuperación, confiar en que uno puede mejorar. Y nosotros que hace muchos años que estamos en esto sabemos que sí, que se puede mejorar y mucho, más allá de la gravedad de la enfermedad. Sabemos que hay formas muy graves y siempre uno puede mejorar cómo se siente en la vida y siempre puede decidir en algo lo que quiere para su vida. Bueno, esto es como todo el camino hacia la recuperación, necesita como de muchos equipos, muchos apoyos que estén siempre centrados en las necesidades de las personas y de su familia, ¿no? Aquí están, bueno, como todos los dispositivos, la policlínica, que es el equipo de referencia que sigue a la persona y que lo acompaña a largo plazo, la sala de internación de agudos cuando el sufrimiento es muy fuerte y bueno, y hay que hacer internaciones como en breves, en hospitales generales, el tiempo que sea necesario, ¿no? O el tiempo que sea necesario, y luego volver a la comunidad, ¿no? Como vemos ahí hay una palabra grandota que es comunidad, que ahí es donde tienen que recuperarse las personas con un problema de salud mental, con todos estos apoyos que son las instituciones, ¿no? Pero como centro está la persona y lo que ella precisa. Para eso tenemos, como les decía, centros de rehabilitación laboral, centros de rehabilitación en la comunidad como en el que yo trabajo, y todos los programas de viviendas con apoyo, que es un punto también que va a hablar Selmira, que es parte fundamental de la rehabilitación. Ya termina la próxima. Una barrera que encuentran las personas que hacen todo este esfuerzo del proceso de recuperación, ¿no? Todo esto de comprometerse, de estar con otros, de animarse a mirarse, ¿no? A tomar los desafíos con los riesgos que implica. A veces, cuando la persona está bien y quiere incluirse en la sociedad, se encuentra con una barrera que es el estigma, ¿no? Que son cosas que no tienen que ver con la propia persona, sino con lo que la sociedad piensa sobre las personas que tienen una enfermedad mental, ¿no? Que esto es algo, bueno, por esto se hace también toda esta campaña para esto, como para ir sacando esos velos que forman el estigma, ¿no? Que son falsas creencias, son mitos sobre la enfermedad mental. Uno busca en internet esquizofrenia y se encuentra con estas imágenes horribles,
¿no? Que no tienen nada que ver con las personas que tienen una enfermedad mental. O si no, lo otro, ¿no? Un hombre que tiene una mente brillante. Bueno, sí, genios pueden haber en todos lados, pero no tiene nada que ver con la enfermedad mental. Una persona puede ser genia o no, pero no es que porque uno tenga una enfermedad mental tiene como capacidades distintas, son también, ¿no? Porque si no, la persona que le toca vivir una enfermedad mental además tiene que responder a esas expectativas que los otros tienen sobre uno, ¿no? O sea, tampoco es eso. Pueden haber personas muy inteligentes, pero los genios, yo que sé, son excepciones, que no tienen que ver con este tema. Bueno, entonces, ¿qué genera? Los mitos que circulan, ¿no? en el imaginario colectivo, que las personas con enfermedad mental son peligrosas, que tienen más riesgo de violencia. Eso no es así. Sí tienen más riesgo de ser víctimas de violencia, ¿no? Por la discriminación, por la segregación, por lastimarse a sí mismos en momentos de mucho sufrimiento, por todas estas cosas también, ¿no? Por los síntomas de la enfermedad, pero no como efectores de violencia. Entonces la gente, como piensa eso, a veces teme. Otra cosa es que se piensa sobre las personas con enfermedad mental es que son como niños, que son como personas infantiles, que no saben decidir, que hay que decirles lo que hay que hacer. Entonces se los trata así, con una actitud benevolente que no tiene nada que ver, ¿no? A mí me ha pasado que usuarios del servicio donde trabajo me dicen, yo no sé por qué, el otro día fui a un médico general y le dije que tenía esta enfermedad, me empezó a hablar bajito y despacito como si yo fuera tonto, ¿no? Y es así, eso tiene que ver con el estigma, no tiene que ver con la persona. Es con lo que el otro piensa de uno, ¿no? Por eso es importante hablar de esto, ¿no? Bueno, después de ver esas imágenes horribles, quería mostrarle estas, que son personas reales, ¿no? Personas que están trabajando, haciendo el mantenimiento en talleres, de lo que es, este centro de rehabilitación comunitario donde trabajo. Son personas inteligentes, que se manejan bien, que se han animado a un proceso de recuperación y que tienen un lugar útil, se sienten bien incluidos en la sociedad. Esto último es un grupo de corredores que funciona en este centro de rehabilitación, ¿no? Y lo traje porque hubo una frase de un usuario que participó cuando corrieron la primera maratón. Ahora ya agarraron viento en la camiseta y están, ¿no? El maratón que hay se suben y la corren. Así entrenan, ¿no? Toda la semana 5 kilómetros a lo largo del barrio, no paran. Pero un usuario en la primera carrera me dijo, cuando llegó a la meta, ¿no? Me dijo, Ana, nunca pensé que iba a poder llegar a la meta. Y después enseguida me dice, bueno, si vos me decías hace 10 años que yo iba a llegar a estar tan bien, tampoco nunca lo hubiera creído, ¿no? Eso fue, para mí, diciendo, bueno, es así, ¿no? Es por acá el camino. No digo que nadie tenga que ser maratonista, pero me parece que son ejemplos de recuperación, ¿no? De que son vidas de personas reales y que en eso tenemos que creer. Muy bien. Esto es un link, Guía de Centros de Rehabilitación Psicosocial. Es un PDF que está de acceso libre en internet y pueden entrar y ahí están todos los centros de rehabilitación que hay a nivel de Montevideo y más o menos ahí cuentan qué perfil tiene el centro de rehabilitación, qué talleres hay, qué grupos hay, quiénes son los técnicos que trabajamos en esos lugares. Bueno, muchas gracias, espero haber sido clara. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elmira Ventura, yo soy trabajadora social, trabajo en rehabilitación, recuperación hace tiempo. Capaz que decirles primero que nosotros los trabajadores sociales no trabajamos con la esquizofrenia, trabajamos con las personas que son portadoras de derechos y que a consecuencia de la enfermedad y de las cosas que asociamos a la enfermedad, como lo que Ana decía ahora, el estigma, tienen como más dificultades para hacerse de esos derechos y también tienen más dificultades para organizar su vida cotidiana, para lograr los espacios que los apoyos que habitualmente nosotros tenemos construidos en nuestra familia, en nuestras parejas, en nuestros hijos, como en estas personas, estos vínculos muchas veces se deterioran, estos apoyos que repito, todos precisamos, en el caso de estas personas a veces necesitamos construirlos desde los equipos de salud mental, desde los equipos de rehabilitación, desde los equipos de salud. Entonces, nosotros en el trabajo social trabajamos un poco en esto, en
muchas veces, fundamentalmente, en permitir el acceso a condiciones materiales de vida dignas, mínimas, que permitan un proceso de rehabilitación, porque no es posible hablar de la recuperación de nada si la vida cotidiana no les permite nada. Entonces, una línea de trabajo tiene que ver con esto, con las condiciones materiales de vida que son necesarias para poder hacer cualquier tipo de proceso positivo, no solamente cuando tenemos una enfermedad, también para la vida misma, pero bueno. Y también el trabajo con los otros, con el entorno, con la familia o con cualquier otra red sociocomunitaria que permita que la persona que tiene más dificultades para sostenerse en estos espacios lo pueda hacer. Ya sea el trabajo, la vivienda autónoma, la familia, todos aquellos vínculos que nosotros tenemos, que sin darnos cuenta vamos construyendo nosotros mismos, y que hay gente que necesita apoyo para eso. En ese sentido, yo integro un equipo que se llama Unidad de Coordinación de Egreso Asistido, podría llamarse de otra forma, pero bueno, ese es el nombre que tiene ahora. Que en realidad es una unidad que integró con... hoy el equipo está un poco mermado, estoy yo y otro colega, Gerardo Pastorino, que me dijo que iba a venir y no vino. Pero bueno, fue un equipo que estaba integrado por otras disciplinas, ahora estamos, nos han ido abandonando. Nosotros empezamos a trabajar en este equipo con la idea de generar apoyos fundamentalmente vinculados a lo residencial. El objetivo tiene que ver con la reinserción social de las personas que tienen trastornos mentales severos, apunta a la recuperación y reinserción mediante soluciones habitacionales. Cuando se crea esta unidad había como una pretensión de empezar a transitar hacia lo que todavía sigue siendo hoy un sueño, que es un sistema nacional de residencias asistidas que tuviera una oferta de distintos niveles de residenciales para distintos grados de autonomía. Nosotros tenemos momentos en que las personas por allí precisan cuidado, momentos en que pueden vivir con otros, y hay momentos en que las personas pueden vivir o con su pareja o con amigos, o con, yo qué sé, con las distintas formas posibles de vivir. En todos esos niveles nosotros sabemos que tenemos que tener algún grado de apoyo. Empezamos a trabajar en ese sentido y en realidad hoy tenemos apenas 2 residencias que son en convenio de ACE con MIDES, que entre las 2 tenemos 20 lugares, y tenemos un convenio con el Benito Meni, que es un proyecto de medio camino. O sea, allí hay un espacio en donde se trabajan técnicos dentro de la propia residencia y se favorece, digamos, este proceso también de conformación de más autonomía. Allí nosotros tenemos 20... la unidad recibe derivaciones, que ¿no? Hay un equipo de salud mental, ya sea en el hospital o en equipos sanitarios, en centros de rehabilitación, en distintos lugares que entienden que hay una persona que está necesitando algún tipo de apoyo en lo habitacional. Ahí nos derivan a nosotros evaluamos. En el tiempo que llevamos, estas son la cantidad de derivaciones. Que yo traía este dato porque me parece importante poder medir la necesidad, o sea, la cantidad de personas que necesitan de este tipo de dispositivos. Seguramente son algunas más, pero me importaba que viéramos que no es un número extremadamente excesivo, pero que es mucho más de lo que tenemos para poder resolver. O sea, es las dos cosas. En principio, la mayoría fueron derivadas por el hospital y la mayoría tienen un diagnóstico de esquizofrenia. Igual hay algunos que no, allí hay otros diagnósticos, digamos, pero la mayoría tienen ese diagnóstico. De estas personas que fueron derivadas, solo el 38% fue incluido en algún momento en alguno de estos dispositivos. El 27% casi en estas residencias que yo les decía, y el 12% casi a Benito Meni.
Y el 27% nosotros entendíamos que hubiera estado bueno tener un recurso para ellos, pero no lo teníamos. No, esas personas en general quedan vinculadas a nuestra unidad. Nosotros les hacemos un apoyo, un seguimiento, vamos viendo si están en refugio, que el refugio resuelva las dificultades, sobre todo de la continuidad del tratamiento. Y bueno, vienen ellos mucho a nosotros cuando tienen alguna dificultad para ver si podemos darles una mano, y es eso todo lo que podemos hacer. En relación a las personas que han transitado por estas residencias, en todos los casos, todos estuvieron incluidos en actividades de rehabilitación, en centros de rehabilitación, pero yo quería mostrarles algunas experiencias de estos usuarios que tuvieron inserción laboral, que fueron el 23,5%, de ellos un 11,3% en trabajos como cualquiera de nosotros, solo con el apoyo que tienen desde el equipo y bueno, y obviamente de los que están en la residencia dándoles el sostén mínimo para que hagan el tratamiento y demás. El 13,2% estuvieron incluidos en trabajos formales pero protegidos, pasantías, estos que hablaba Ana recién. Y hay un número reducido, un 7,3%, que tienen experiencias de trabajo informal. ¿Sí? Por ejemplo, venta de la feria, venta de los ómnibus, alguna changa, pero no incluidos dentro de lo que es la protección social. ¿Qué nos muestra un poco esto? Es que muchas veces mejorando las condiciones materiales de vida, o sea, que las personas tengan, primero, autonomía de su vínculo familiar primario, un techo y alguien que controle que hace el tratamiento, eso permite que las personas mejoren muchísimo, tanto que hacen una vida normal. Yo no traje acá, pero de las personas que estuvieron acá, por ejemplo, tenemos 3 situaciones que egresan en vida a vivir autónomamente con pareja. Son 3 situaciones que nosotros seguimos haciendo un seguimiento, pero es un seguimiento esporádico. Nosotros cada tanto los vemos, ellos vienen cuando tienen alguna dificultad. Una de estas parejas vive en una casa que se consiguió a través del Ministerio de Vivienda, pero los otros 2 pagan su alquiler y sus gastos. Y viven como cualquiera de nosotros, digamos, tienen sus ingresos, en algunos casos trabajan, y solamente nosotros les prestamos un mínimo apoyo. Estamos ahí, al teléfono cuando precisan, y vienen por la unidad cuando también, y cada tanto nosotros los llamamos para ver cómo andan. De los egresos, de la cantidad de personas que egresaron, estos son como algunos datos. Algunos vuelven a su familia, otros se van porque quieren irse y no siempre esto resulta, pero bueno, es parte de la vida. Algunos, el 14% egresan para situaciones de mayor autonomía. Estas situaciones, como yo les decía, de ir a una pensión o alquilar. Nosotros, con la población con la que trabajamos, tenemos un elemento que nos juega en contra, que tiene que ver con la situación socioeconómica. O sea, son personas que no tienen recursos, que sus familias, cuando las hay, no tienen posibilidad de darles ningún tipo de apoyo desde el punto de vista económico. Y entonces la autonomía sin trabajo se vuelve bastante difícil por un tema de recursos materiales nada más. Que ahí, hay unas cuantas luchas para dar en relación a eso, que nosotros tenemos la esperanza de que con la nueva ley tengamos la posibilidad de conseguir recursos que nos permitan trabajar en esta línea de trabajo que permite efectivamente que las personas puedan vivir una vida autónoma, con las libertades que tenemos, con el margen de libertades que tenemos todos los seres humanos, y con una vida digna, digamos, con las posibilidades de vivir realmente con las cosas que todos los seres humanos precisamos.
Y en realidad, mucho no tengo más para decir porque lo dijo todo acá Ana, en relación a nuestro trabajo en realidad vinculado con esta enfermedad, pero sí poder decir que es posible de verdad mejorar mucho, tanto como que no se note, digamos, pero que siempre, nosotros sabemos que siempre tenemos que estar ahí para generar algunos apoyos mínimos, en algunos casos mínimos, en otros casos no tan mínimos, pero los equipos tienen que estar allí siempre.